Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, mi bisonte, ¿cómo estás, corazón? Espero que estés muy bien, ¿vale? Arriba los ánimos, Tauro, porque en la lectura bonus te he notado como un poco apagadito y apagadita, ¿vale? Guapa, guapo, necesito que te reactives, cariño. Necesito que marques territorio, que todo el mundo se entere, mi querido bisonte, que tú eres un rey y una reina, ¿vale, Tauro? Por favor, porque si no... ¡Ay, la chancla! Me olvidé, Richard, por Dios. Porque me estaba acordando. Lo saco en la próxima lectura, ¿vale? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Mi querido bisonte, tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale, cariño? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Lo único que van a encontrar es en la descripción de cada lectura un correo. A través de ese correo, cariño, se ponen en contacto para una lectura personal si les interesa. Yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, pues bendiciones, mi bisonte, ¿vale? Pero tenga mucho cuidado. En la miniatura, en la foto que sale de cada video, voy a poner lo que es al costado mi firma para que se pueda diferenciar de otros canales, ¿vale, bisonte? No me digas por qué, Richard, cuenta, no. Cariño, ¿tú qué quieres? Sinceramente, que se arme un escándalo cuando no hay nadie más irreverente que yo. Muy bien. Vamos a ver, bisonte, una carta del oráculo. Una carta del oráculo. Me dicen, haz limpieza. El número 21 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti, mi bisonte. Vale. Cuando te dice haz limpieza, te está diciendo, cariño, que empieces a apartarte de cosas que no te aportan nada, especialmente situaciones del pasado. Vamos a suponer, bisonte, que tú me dices, Richard, no puedo olvidar a la Lupe, Richard. No puedo. Es que de verdad no he encontrado otra mujer como ella. No puedo olvidar al Kevin, Richard. Es imposible. Cariño, si esta persona pues simplemente no está contigo, no te llama, no te busca, cariño, pues quizás ha llegado el momento que pases página. No pierdas tiempo, bisonte, porque te vas a quedar como la loca del muelle de San Blas, arrugada y acabada y destrozada, mi bisonte, ¿vale? El otro mensaje también, mi bisonte. Vamos a suponer que tú de repente en este momento me dices, Richard, no soy feliz en un trabajo, no me están dando lo que es un aumento, no me salen las cosas como yo espero lo que es en un proyecto. Quizás, cariño, ha llegado el momento de que busques nuevas opciones lo que es en la parte laboral. Richard, pero estoy estable ahí, Richard, llevo 20 años ya, pero no soy feliz. Mi jubilación no sé si me alcanzará. No te preocupes, cariño, lo mismo pasa en España. Lo mismo pasa en España. La jubilación que nos van a dar, cariño, yo no sé, me tendré que ir a una isla a comer cocos, cariño. Entonces, mi bisonte, yo te recomiendo, Tauro, que tú busques algo que realmente te haga feliz. Algo que realmente te aporta. Estás a tiempo, Tauro. No, Richard, ya tengo 60, 70 años. Hay una marca muy importante de pollos, tipo Pollo Brosters, no te puedo decir la marca. Este hombre es de Estados Unidos, ¿vale? Se jubiló. Cuando se jubiló, creo que lo dieron solamente $15 del tiempo para su jubilación. Este personaje, cariño, estuvo tan desesperado, tan decepcionado, que intentó inclusive arrebatarse lo que es la vida. Pero sin embargo, cariño, apareció la luz. Empezó a vender lo que es pollo de puerta en puerta, de puerta en puerta. Y al final se volvió lo que es una cadena muy importante, ¿vale? Averigua esa historia. Entonces, nunca es tarde, mi querido bisonte, para poder hacer nuestros sueños. Mírame a mí, Tauro. A mí siempre me llamó la atención el tema del internet, el tema de YouTube. Yo he estudiado muchas cosas he estudiado, cariño, pero nunca me compensaba lo que es en la parte económica, porque hay que ser sinceros, hay que pagar gastos, cariño. Entonces, en la época de la pandemia, a mis 38, ¿cuántos años tengo ahora? Ya ni me acuerdo. A mis 40 casi, porque voy a cumplir 43 ya. Se me entró el bichito de hacer lo que es un canal de YouTube. Y lo hice, cariño. Y mírame, aquí estoy, corazón. Aquí estoy. Y lo paso muy bien. Soy feliz trabajando con YouTube. Te soy sincero, ¿vale? Entonces, tienes que luchar por tus sueños. I love you, YouTube. I love you. I like you, YouTube. Muy bien. Hashtag YouTube. Pon ahí. Hashtag I love you, YouTube. Ya está, cariño. Entonces nunca es tarde, mi bisonte. Lo importante es que tú reconozcas dónde está el problema y empezar a pasar página. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi bisonte. Carta guía, carta consejo para mi bisonte. La carta de la rueda, la fortuna te está esperando, bisonte, un viaje te está esperando.
Pero es muy importante que te centres, porque fíjate muy bien. Aquí hay dos personajes que se están entreteniendo, cariño, con un cachorro que parece un perro salvaje, y aquí arriba, corazón, hay una rueda y está lo que es el Espíritu Santo que te dice, bisonte, reacciona, tienes que centrarte en tus proyectos, en tus sueños. Cuando te sale que dos personajes se están distrayendo, puede ser que a lo mejor tú me digas, Richard, he empezado este proyecto y no me sale o simplemente no estoy viendo los resultados. Paciencia. Invierte más tiempo, dedicación, cariño. Roma no se construyó lo que es en un día, mi bisonte. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con un Capricornio. Me sale también lo que es un Aries, me sale Géminis, me sale Sagitario, Acuario y cierras con un bisonte, cariño. Te enseño las cartas, corazón. Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Richard, ¿hay música? Claro que hay música, cariño. Hay un pupurrín de música. No sé si llegaré, mi voz. La letra S, la letra U, la letra Y, la letra I y la letra K. De kilo, cariño. Quiero ver cómo están tus energías, ¿vale? Quizás de repente coincida para algunos, quizás de repente no. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, bisonte. Vamos a ver, cariño. Me dicen, vive la vida, corazón, sin preocupación. Mira, baila, disfruta, danza, cariño. Danza, me dicen, vive la vida sin preocupación, cariño. De verdad, se parece a mí. Se parece a mí, cariño. Por la gordura, sí, se parece a mí. Muy bien, bisonte. Vive la vida sin preocupación. Disfruta, cariño. Disfruta un poco más. Porque llegado el momento cuando ya no tengamos fuerza, pues te sientas en una banqueta y das de comer a las palomas. Pero te vas a estar con una sonrisa de oreja a oreja diciendo, he hecho todo lo que he querido, cariño. Yo te soy sincero, bisonte. Si papá Dios me quiere llevar, yo me voy con una sonrisa de oreja a oreja, porque he hecho todo lo que he querido, bisonte, en mi vida. Todo lo que he querido. Me lo he comido todo. Todo, cariño, hasta lo incomible. Ya está. Muy bien. Quiero que cierre tus ojitos, bisonte. Cierra tus ojitos. Todo lo que tú visualices con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar, ¿vale, Tauro? Tú solamente concéntrate. Si a lo mejor de repente me dices, Richard, no puedo porque estoy conduciendo, pues entonces cuando llegues a casa vuelves a ver lo que es el video, ¿vale, cariño? Siempre hay que cuidarse. Muy bien, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi bisonte, que Dios universo me ayude para mi bisonte. Te quiero, cariño, tú puedes, ¿vale? Vamos a ver. Muy bien, corazón. La imagen que yo he visto, Tauro, en primer lugar, es como que tu cuerpo estuviera lleno de flores y tú estás escalando a través de un tronco, como si fueras un koala, ¿vale? Como un koala. Siento, mi bisonte, que muchos de vosotros tienes sueños, tienes ilusiones, quieres lograr tu meta. O posiblemente me dices, Richard, ¿cómo me gustaría yo que sé que esta persona me haga caso? ¿Por qué no? Siento, bisonte, que todavía hay un camino que recorrer y el camino es estrecho, cariño. Entonces, no te rindas, ¿vale? Estoy seguro que algo bueno va a llegar para vosotros. El otro mensaje también, mi bisonte, he visto como si hubiera un personaje que está pintando un cuadro. Entonces me están diciendo, cariño, que tú tienes el control de tu vida. Crea tu historia, mi bisonte. Crea tu futuro. Visualízate, Tauro. Porque si tú de repente piensas cosas negativas, no te va a llegar. Pero si tú te creas tu fantasía en tu cabecita, cariño, tenlo por seguro que eso se va a realizar. ¿Por qué? Porque eso se llama la ley de la atracción, cariño, ¿vale? El otro mensaje también, mi bisonte, siento que muchos de vosotros posiblemente vas a recibir lo que es una sorpresa, puede ser un ramo de flores, un regalo, etcétera, etcétera. He visto la imagen de una niña, no sé qué tiene que ver para ti lo que es una niña, o vosotros de repente van a ser padres o van a ser madres, o posiblemente puede ser que una niña necesita de tu atención, mi bisonte, ¿vale? Muy bien, cariño, por Dios, Tauro. ¿Estás viendo algo diferente?
No, Richard, tú sigues igual de feo. Ay, de verdad, Tauro, sinceramente, yo aconsejándote todo y me dices esto, si soy guapo. Richard, eres guapo para tu madre. Tienes razón, para mi madre soy guapo. Cariño, hay luces. No sé si tú te das cuenta que va cambiando de color, ¿vale? Pero todo el salón, todo el ambiente se ve las luces. Fíjate muy bien, porque a veces no eres un poco observador, observadora. ¿Ves cómo cambia de color, cariño? No es el ex, es otra luz que he puesto, ¿vale, bisonte? Lo hago por vosotros, Tauro. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi bisonte, que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Vamos a ver, corazón, ¿qué me dicen? Vamos a ver, Tauro. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas, la carta del 6 de espadas, la carta también del 8 de copas, la carta de la emperatriz y tenemos lo que es la carta del juicio. Siento, mi bisonte, que tú te preguntas si todavía existe una oportunidad con una persona que vuelva otra vez lo que es a tu vida. Siento que tú lo recuerdas, tú lo piensas también. Y posiblemente, mi bisonte, tú con esa energía lo estás llamando, cariño. ¿Por qué? Porque yo te veo, Tauro, que tú de repente, cuando te vas a acostar, cuando te vas a dormir, estás pensando en esta persona y a lo mejor de repente automáticamente tú lo sueñas también. O aparece algo lo que es en tus redes sociales. Richard, estaba pensando en Pepe Lucho, Richard. Abro mis redes sociales y aparece la foto de él o de ella también, la Lupe. Entonces, siento, bisonte, que tú le estás atrayendo con la mente. Este chico o esta chica también te está pensando, ¿vale? Tenemos lo que es la carta también del 8 de copas y tenemos lo que es la carta 9 de pentáculos. Existe una persona, cariño, que está muy observador y muy observadora a todo lo que tú estás haciendo en tu vida. Puede ser de repente que esta persona tiene lo que es un interés hacia ustedes, interés lo que es en la parte de los sentimientos. O puede ser que esta persona puede ser tu jefe, tu jefa, pero, perdón, está como observando todo lo que tú haces. Cierras con la carta del juicio, cariño. Posiblemente esta persona que te está observando, esta persona que te está viendo, cariño, yo que sé, sales arregladísima ahí, pintada con tu cabello, cariño, ahí, que parece esponja, cariño. Y siento que hay un chico o una chica que se siente atraído o atraída por ti. Porque esta carta, cariño, nos hablan de belleza. Nos hablan de belleza. Y este personaje, mira cómo te observa. Te observa. Hay una persona que te desea. Hay una persona que te ama en silencio. Si tú me dices, Richard, no, yo creo que es el trabajo porque me están viendo. Si a lo mejor cometo un error, estoy en pruebas. Siento, cariño, que tú vas a tener una oportunidad porque vas a caer bien en esta situación o simplemente van a ver que tú eres una persona que te mereces ese puesto, ¿vale? Te enseño las cartas porque cierras con la carta del juicio. Muy bien, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, corazón. Para solteros y solteras, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para mi bisonte. Solteros y solteras, ahora voy a preguntar la energía de tu hombre, cariño, de tu machete, como me dijo una consultante. Richard, dímelo todo de mi machete, cariño, me quedé muerto, dije, me superó, cariño, porque yo también soy de barrio, pero jamás al gran amor de mi vida le he dicho machete. Dímelo todo, Richard, de mi machete. Ay, me encanta porque cuando estamos lo que es en el super chat, cariño, afloran su parte salvaje. Muy bien. Vamos a ver, solteros y solteras, de tu maromo. Vamos a ver, solteros y solteras. Me sale lo que es la carta del Rey de Pentáculos, la carta también del As de Espadas, la carta del Diablo y cierras, ay por Dios, cariño. Siento, mi bisonte, que hay una persona que va de guay, ¿vale? Va de guay, de orgulloso, se siente la última Coca-Cola del desierto, la última chupadita de mango. No pisa tierra, cariño, pisa huevo ella o él, cariño, no pisa tierra. Veo que esta persona, corazón, pues mira, yo qué sé, tú tendrás tus encantos, cariño, o lo has dado agua de curillaco. Puede ser que lo has dado agua de curillaco. ¿Qué es eso, Richard? Luego te lo explico. Veo que esta persona, corazón, se siente atraído o atraída por ti, mi bisonte. Se siente atraído, atraída. Y veo que va a pasar algo pasional entre vosotros. A lo mejor de repente este personaje dice, bueno, yo como siempre lo logro todo, me lo voy a comer a Tauro, cariño. Te quiero hacer yo que sé, cariño, un filetón ahí, un filetón, ¿vale? Y veo, corazón, que lo que empieza como algo pasional se convierte en una relación
estable, porque cierras con la carta de los enamorados. Entonces prepárate, cariño, porque el cazador o la cazadora va a ser casado, mi bisonte. Muy bien, todo ese orgullo, todo ese ego se va a quedar atrás. Vamos a continuar, bisonte. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. Sí, Richard, dímelo, por favor. No me interesa el progreso, Richard. Solamente quiero saber de mi hombre. Ay, por Dios, qué perdida que estás. Qué perdido que estás también, de mi mujer. La carta 9 de espadas, la carta también del 5 de copas, la carta 9 de pentáculos, la carta de rey de espadas y cierras con la carta de 7 de copas, cariño. Si vosotros están separados, este chico o esta chica no es feliz. O acaba de terminar lo que es una relación o simplemente, cariño, se da cuenta que te necesita a su lado. Eres el aire que respira, cariño. Eres la sal que necesita ese ceviche. Es así. Veo que esta persona, corazón, luego que se recupere, porque necesita recuperarse, a lo mejor dice, no quiero que me vea así, Tauro, ¿vale? ¿Qué va a pensar? Esta persona te busca, cariño. Inclusive mi bisonte, siento que esta persona, a lo mejor de repente tú vas a rehacer tu vida, te va a reclamar. ¿Qué haces con él? ¿Qué haces con ella? ¿Por qué no me has esperado? Yo te quiero. Ay, de verdad, sinceramente. Encima que te deja como novia de pueblo, cariño, vestida y alborotada lo que es en el altar, ahora te reclama. Ahora te reclama, bisonte. Veo que esta persona te va a pedir lo que es una oportunidad. Muy bien, cariño. Lo está pasando mal, ¿vale? Vamos a ver economía. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Que Dios universo me ayude para mi bisonte. Tenemos lo que es la carta del 7 de copas, la carta también del 3 de bastos, la carta del 4 de oros y cierras con la carta del 9 de bastos. Te viene un cambio en la parte económica. Veo que muchos de vosotros posiblemente van a estar compitiendo por un puesto o por un trabajo. Este puesto te viene para ti, porque me dice recibe la fortuna, la suerte, pero te viene un cambio, mi querido bisonte, en el trabajo, ¿vale? Si estás en competencia, en un proyecto, en un trabajo, en un negocio, te van a dar la oportunidad, pero esta oportunidad implica posiblemente que tú te vayas de tu zona de confort, de tu casa, de tu pueblo, inclusive de tu país, mi bisonte. O tienes que estar un poco apartado de tu zona de confort. Muy bien. Richard, la música. A ver si hay garganta, cariño. Un poquito de agua. Muy bien. Es un popurrí, ¿vale? La música, mi querido bisonte, es del grupo Pandora, ¿vale? Pero yo le voy a sacar lo que es a mi ritmo. Es así. Debo hacerlo todo con amor. Hoy esta noche yo saldré a algún bar. Si no me escapo de ella va a acabar con esta fuerza de voluntad y me va a dejar todo el alma enferma. Ay, es que debo hacerlo todo con amor. ¿La has escuchado o no, cariño? Quizá esta noche sea mi noche ideal. Quiero sentirme vivo una vez más. Este caso de verdad es de vida o muerte. Necesito un buen amor urgentemente. Ay, quítame esta soledad. Cariño, me encanta. Si nosotros nos hubiéramos casado, tururum, hace tiempo, cuando yo te lo propuse, tururú, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve. Me encanta esa música. Pero tú me abandonaste por ser pobre. Te casaste con una vieja que es muy rica y lloré, lloré, lloré. Noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche. La otra música, porque si no estaría todo el día, ¿vale? Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver, dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver. Ay, por Dios, me encanta. Me nace, 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 me nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga. Ay, por Dios, me encanta, cariño. Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver, dime cuándo tú. Ay, me encanta que ir a mi vecino, este chico está loco. Bueno, me recargo energía. Es un popurrí, se me fue el tiempo, cariño, ¿vale? Te voy a dar lo que las características. Debo hacerlo todo
con amor. Quizá esta noche sea mi noche ideal. Ay, por Dios. Juan Gabriel, donde quieras te amo. Y el grupo Pandora, ¿vale? Vamos a ver, cariño, las características. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Para muchos de vosotros, mi querido bisonte, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento tierra. Veo que esta persona quiere reconquistarte o posiblemente también está cerrando lo que es una situación en su vida. Piel blanca, nariz ancha, labios gruesos, ojos grandes, cejas pobladas, se peina por el costado, cabello negro, cabello castaño. Es una persona que no supera los 40 años, ¿vale? Pero tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La carta del 4 de copas. Hay una persona, cariño, que puede ser menor que vosotros o posiblemente esta persona se comporta de una manera inmadura. Tú le das muchas oportunidades y veo que esta persona no hay manera de convencerlo, cariño. Actualmente ustedes están como un poco enojados. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, cabello blanco, también natural o pintado. Puede ser que vivan un poco apartado de la ciudad o viven lo que es en un pueblo. La carta de la sota de oros. Hay una persona con la cual tú coincides en un centro deportivo, en un gimnasio, o posiblemente puede ser que vosotros están estudiando juntos. Veo que este chico o esta chica te piensa, o también siente algo por ti, pero sin embargo, cada vez que vosotros tocan ese tema, como que te ignora. Te hace la cobra, cariño. Te hace la cobra, mi bisonte. Espero que te guste esta lectura, corazón. Se me fue el tiempo, ¿vale? Dime cuándo tú vas a volver. Dime cuándo tú. Ay, me encanta, querido. Me nace del corazón. Hasta la vista, Tauro. Estoy loco. Soy feliz, cariño. Un besote, bisonte.